¿Qué sientes en ese momento donde vienes de vuelta de la muerte? Y algo en mí me decía, aquí algo va a pasar. Empecé a caer, ¿De cuántos ¿Así? metros estamos hablando? casi 14 metros. Yo caigo detrás de la señora. Era la mancha de sangre que estaba cubriendo el piso al lado de mi ojo. Mierda. Ya estaba en la morgue. ¿Qué te hace pensar que todo eso que tú viviste fue real? Y empieza una conversación sin filtros entre tú y Dios. No aceptabas tu diagnóstico. ¡No! A veces cometemos el error de ser ingenuos y dejar de creer en un poder tan maravilloso. Que eso de alguna manera los ciega para poder ver qué hay más allá. Porque yo salgo como nuevo, David, con nuevas fuerzas, con nuevas energías. Cero problema en mi cabeza, cero estrés, con ganas de comerme de nuevo el mundo. Se tiene la creencia que mientras más duro trabajes, mientras más tiempo le Ahí dediques... están los grandes errores. Cuando tú adquieres el estilo de vida natural, la vida te cambia. David, créeme que la vida te cambia. Hoy tenemos un invitado excepcional, un ex militar convertido a emprendedor, inspirado por la naturaleza. Su historia ha sido una historia muy inspiradora. Después de un accidente que marcó su vida, tuvo un cambio profundo inspirado en la naturaleza y en la medicina natural. Su historia está forjada en la adversidad y es una inspiración de lo que puede lograr el espíritu humano y de los cambios que puede hacer en su vida y de saber que el bienestar y la salud está en sus manos. La verdad es que nos sentimos súper honrados con tu presencia. Muchas gracias. Y con lo que podemos llegar a contarles al mundo, todo eso que tienes para contar de tu historia tan, digamos, acontecida, pero tan inspiradora. Bienvenido Rolando Burke, pero para sus amigos, el Rolly. Gracias, Sabrina, gracias, David. Si bien es cierto, en mi subconsciente quizá lo sé, pero nunca te lo he preguntado directamente. Así que es interesante para mí, y yo creo que para Sabrina también y para todos los que nos están oyendo, saber qué te lleva a ti a estudiar naturismo. Interesante y, más que interesante, bastante profunda la pregunta, ¿no? ¿Qué te lleva? ¿El de dónde nace? ¿El por qué motivo? ¿El qué pasó para haberte encontrado en una decisión de tomar otro rumbo? Un rumbo muy distinto. Muy distinto, porque tú llevas una vida, en el caso mío, una vida militar. Así que empecé a estudiar lo que me inspiraba a mí era el armamento, ¿no? Así que empecé a estudiar todo lo que era armas pequeñas como pistola, 38, calibre 9, revólveres, después fusiles, después más grandes, después 22 milímetros, después 40 milímetros. Pero lo malo y lo bueno en mí era que mientras yo quería sentirme satisfecho, no lo encontraba. Entonces pedí, me acuerdo que había un suboficial muy buena persona, y yo le dije, yo necesito más. Rolly me dijo que no hay más para ti, o sea, mira tu rango, mira quién eres tú, ¿no? Para poner un poquito en contexto a las personas que nos están escuchando, Rolly, ¿dónde fue esto? ¿Cuándo fue esto? Métenos un poco en esa historia. Yo me alisté en los años 79, 80. Me tocó más encima en invierno, en Chile, en el sur de Chile, en una isla llamada Quiriquina. Imagínate en invierno, imagínate el viento en una isla, imagínate el frío. Pero había algo dentro de mí que
a pesar de todo eso, yo lo encontraba interesante. Tú ves que no soy un hombre corpulento, ¿no? Como tú, Tenías ojalá, más desafíos. que para mí era más difícil. Sí. Entonces, para mí el frío extremo me impedía utilizar mis dedos porque se me morían muy rápido. Que mis tenientes o el capitán se daba cuenta, los sargentos, que yo no podía colocar mis manos aquí, frente, ahí, ¿no? Sino que quedaban ahí porque el frío me impedía hacer eso, ¿no? Me salvé de unas buenas palizas porque descubrieron que mi sistema circulatorio no era muy bueno. Entonces se tiraba a congelar muy rápido. ¿A dónde voy? Era que mi ansia de ser más y más y más me llevó a estudiar no solamente ese tipo de armamento, sino después explosivos. Estamos hablando de bombas, estamos hablando de bombas magnéticas, submarinas, con cachos, con ápices. Después quise hacerlo más grande porque ya se acabaron eso y quería más. Bueno, empezaron los misiles, AS, MS, los aéreos, aire-aire, agua-aire, en fin, bla. Entonces me encontré siendo muy joven a cargo de gente haciendo montajes antiaéreos, siendo muy jovencito. Estaba en un mundo muy interesante a una temprana edad. Sí, yo diría un mundo fascinante porque me hacía sentir poderoso. Yo creo que ese fue el hecho de que no podía descansar, no me saciaba, quería más. Llegó el punto en que empecé a subir rápidamente a cargo de áreas y tenía que hacer un montaje antiaéreo, 20 milímetros para ser específico, sobre el economato naval Las Salinas que estaba en Viña del Mar. Eso significa que ya más o menos a mitad de país, ¿no? A orillas del mar. El economato era un supermercado que era solamente para los militares. Pero sobre ese supermercado, ese economato, había un galpón mucho más alto en el cual estaba completo, tapado de hojas de eucaliptus, porque habían unos eucaliptos muy grandes que tapaban todo el techo, en donde estaba lleno de tragaluces, ¿no? Y hablamos de tragaluces es con esta techo muy finito, solamente para que entre la luz, no para que alguien pise. ¿Cómo le dicen eso en Venezuela? Creo que ¿Tragaluz tragaluz también? también, sí. Pensé que tenía otro nombre. Creo que sí. Quiero recordar que en mi casa había tragaluz y creo recordar a mi abuelo diciendo tragaluz. Es como vidrio. Hay algunos de vidrio y otros como de fibra, muy, Es como un muy plástico muy fino para que claro. permita entrada de luz natural. Exacto. En la mayoría de los casos, fibra muy delgadita, ¿no? Pero eso estaba todo tapado. Yo me demoré un día entero en hacer un estudio donde estaba cada una de ellos, así que cuando nos subimos a hacer el proyecto, el montaje, yo sabía dónde estaban cada una de ellas, a qué distancia estaba una de ellas, en fin. Así que vamos, aro, aro, vamos muchachos, dale, y todos perforando, haciendo el montaje, ¿no? En ese momento aparece por el lado izquierdo del techo un ciudadano que para mí en ese entonces, que yo tenía 20 años, era un viejo para mí. Vestido más encima de civil. Nosotros llamábamos los paisanos. Vestido de paisa, ¿no? De civil, así como estamos ahora nosotros, ¿no? Con zapatillas. En fin. Con una escoba en la mano y un terror porque miraba hacia abajo. Y él sabía, pero yo también sentía que algo le iba a pasar a él. Y algo en mí me decía, aquí algo va a pasar. Y yo sabía que ese hombre se iba a caer. Y si se caía, se iba a matar. ¿Quién iba a ser el responsable? Posiblemente yo, porque era el encargado del montaje. Pero ese señor no estaba en planes de que se subiera mientras ustedes estaban haciendo el trabajo. No, Apareció de la nada. exacto.
Entonces se me ocurrió preguntarle, ¿no? Cuando fui a verlo, yo le digo, oiga, ¿y usted qué hace aquí? ¿Quién lo mandó aquí? Porque era ridículo ver a una persona de esa edad, de civil, en un movimiento totalmente y 100% militar, con seguridad militar, como gatos, en fin, ¿no? Y él, lleno de miedo, me dice, el jefe. Una de las falencias tan grandes que tiene la milicia en el mundo entero. Cuando te llega una orden, entra a tu cerebro, se bloquea tu cerebro y no preguntas nada. No reacciona tu cerebro para decir quién, qué, cómo, cuándo, quién, cómo se llama, por qué, bla. A él lo mandaron a limpiar, a barrer, traía una escoba. Lo traté de acomodar de la mejor forma. El techo era así, ¿no? Un pie hacia acá, de aquí, por favor, no te muevas. No te muevas. Y él, todo, con un miedo, con un susto, pero ese miedo me empezó a pasar. Porque yo sabía que Te lo empezó a transmitir a ti de alguna de manera. alguna manera, ¿no? Y él sabía que de alguna manera tenía que ser un trabajo que le habían ordenado. Entonces, paren, hagamos un aro, este cuento, y veamos este asunto. Así que ya, estás ahí, estás tranquilo, de aquí no te muevas. Lo coloqué en la mitad, cosa que no lo pudieran ver de ningún ángulo. Aquí estás seguro, le digo, nadie te va a mirar, a saber de que tú estás sentado. Pero eso es mi tranquilidad, mi seguridad de que tú de aquí no te muevas. Ok. Entonces ya, vamos, aro, sigamos. Vamos haciendo pernos, colocando soportes, en fin. Y de repente me dice, señor, ¿el marino? Sí. Y me muestra la escoba. ¿Y quién hace mi trabajo? Ups. Y yo con mi temor le digo yo, no te muevas. Tú haces eso, él estás haciendo eso, ese haciendo ese. Yo lo hago. ¿Ok? Así que ya caminando, aquí está el tragaluz, aquí no. Así que ya uno como gato camina. Tomé la escoba y vámonos. Alguien me preguntó algo. No. 5 octavos. Todavía me acuerdo que me preguntó el grosor de los pernos, ¿no? 5 octavos por 1 pulgada. Hasta ahora me acuerdo, ¿no? Ujú. ¿Ok? Y ya, bueno, voy a hacer algo para que no digan que este hombre no hizo nada, ¿no? Pero te prometo una cosa. Que yo creo que alcancé a barrer 3 veces. Y entre que alguien me dice, jefe, yo hago así y mi pie automáticamente giró y se posicionó al otro lado en el tragaluz. Lo único que yo sentí era que empecé a caer. ¿De cuántos ¿Así? metros estamos hablando? Aproximadamente ahí teníamos 8 o 12 metros, casi 14 metros. Yeah. Porque ya estábamos sobre los soportes, ¿no? Y imagínate. No tenía seguridad. No, la seguridad somos nosotros mismos. Es nuestra mente. Está capacitada para eso, pero no para estos errores. Porque no nos salgamos de un contexto que estamos hablando de una mente militar cuadrada. En la vida civil se trabaja totalmente de otra forma, ¿no? Entonces, imagínate la mente rápida. Para mí eso, que yo ya vaya cayendo, eso no era nada. ¿Cómo no era nada? Rolly, vas cayendo. Sí, tengo la escoba. Así que, con toda la seguridad del mundo, sabía que yo iba a quedar colgado, atrapado ahí, ¿no? ¿Pero qué? Era una escoba. El palo de la escoba se hizo triza.
Y seguiste para abajo. Y seguí para abajo entre fierros, diagonales, hasta llegar al techo del economato, o sea, del supermercado, que pasé por el techo del supermercado y seguí entre fierros hasta llegar al lado, al sector entre las papas fritas y los suflitos. Y una señora alcanza a pasar con su carro y yo caigo detrás de la señora. Detrás, había esta gente allí. Sí, mucha gente. El hecho es que cuando me encontré en el suelo, tenía la pierna izquierda aquí y tenía el brazo izquierdo debajo de la pierna, o sea, estaba hecho un nudo. Yeah. Pero O sea, había, rebotaste, ¿no? En diferentes partes ahí cuando ibas claro, cayendo. claro. Por eso todo el mundo que iba a sacar fotos, hacían videos, los sistemas de seguridad, todo el mundo se hacía 1000 preguntas. ¿Por qué seguía vivo? Porque seguías vivo. Todo el mundo se preguntaba eso. Cuando me encontré en el suelo, habían cajeras vomitando, porque veían, ¿no? Yo ¿Tú dentro estabas de mí, consciente? entre consciente y no consciente, porque yo podía darme cuenta de cosas, como había algo que me molestaba muchísimo, muchísimo, era que algo se acercaba y yo decía, ¿qué es? ¿Qué es lo que se acerca, no? Porque estás en una posición en el suelo, sin poderte mover, en que escuchas 1000 cosas, en que subían y elevaban al jefe diciéndole, No, y además que estarías aturdido del golpe, ¿no? Porque claro, bueno, que la adrenalina está en un pic terriblemente alto, así que no sientes dolor, no sientes nada. Pero esa cosa, ¿y qué era lo que se acercaba? Y cuando ya estaba cerca, era la mancha de sangre que estaba cubriendo el piso al lado de mi ojo. mierda. Eso era lo que avanzaba y yo decía, ¿qué era lo que avanza, no? Bueno, ¿Y esa sangre venía de dónde? de todas la partes. cabeza. Yeah. Así que llegaron las ambulancias, en ese entonces me acuerdo que eran unas chiquititas modernas, ¿no? Bien fue de acompañante mío, fuera un carnicero del supermercado, ¿no? Era también un buen amigo, ¿no? Que uno, al último, tienes la capacidad para que la gente, de alguna manera, coincida contigo en cómo eres, en fin. Y él, la orden que él tenía era no dejarme dormir porque no iba a despertar más. Por el golpe en la cabeza, supongo. Claro. Así que entre sus nervios él estornudaba de una forma que yo creo que gracias a sus estornudos yo no pude dormir. Y bueno, teníamos que atravesar para llegar al hospital naval, teníamos que atravesar las Salinas, teníamos que atravesar toda la ciudad de Viña del Mar, toda la ciudad de Valparaíso, para llegar a ese hospital naval que me correspondía a mí. Pero todos sabíamos que no iba a llegar. Así que la idea era pedir permiso si algún hospital más cercano, alguna clínica más cercano, me podía aceptar. Y responde el IST, la Clínica del Trabajador, que queda en el centro de Viña del Mar. Así que, con unos portales grandes de vidrio, que imagínate los nervios del conductor de la ambulancia, con el espejo le alcanza a pegar a una hoja de vidrio que explotó la hoja, ¿no? Y que en el subterráneo uno llegaba justo ahí a la atención donde estaban prácticamente las salas de cirugía, en los que me estaban esperando. En esa sala, operando mi cabeza, entre que el médico daba sus órdenes, los demás haciendo su trabajo, y él decía, apúrense porque este se nos va, apúrense porque este se nos va, se nos va. En ese momento yo me senté en mi cama, mirándolos a todos
Y veía cómo el médico, que después supe que era el médico jefe, tomaba su gorro, lo tiraba al piso, lo pisoteaba, muy enojado, muy enojado. Pero después uno no entiende el por qué, si estás sentado, ¿por qué te quieres parar? Rodeado de gente vestida entre verde, azul y blanco, todos con una mirada rara, sorprendida, de dolor, de desilusión, de mil cosas, ¿no? Me paré. Cuando quise como sentarme, así como que ¿qué estoy haciendo? No pude. Y cuando miro hacia abajo me doy cuenta que mi cuerpo estaba acostado. Y en ese momento te das cuenta que te moriste. Y ahí el por qué el médico hace lo que hizo. Y las caras de los que tú ves. Y te das cuenta que ahora te empiezas a elevar. Y oye, para, porque viene el techo, no, no. Y atraviesas el techo, que llegas al otro nivel, al otro piso, donde las camas, las enfermeras, los médicos, y así sucesivamente hasta empezar a tener un viaje a una velocidad impresionante para uno como humano. ¿Cómo? Me da mucha curiosidad saber en este punto de la historia, ¿cómo quedaste inmediatamente después de esa situación? Aquí en este punto hay mucha gente que va a verlo como una historia cómica, otros como una historia inventada, Sí. pero para mi caso, que nací en una creencia cristiana, tendencia evangélica, no. Entre ese viaje, pasados algún lapso de tiempo, se escuchó como un estruendo. Cualquiera podría decir, va a llover, porque, no sé, un trueno, ¿no? Pero yo no escuchaba un trueno. Ese estruendo era audible. Porque yo escuché mi nombre. Yo escuché mi apellido. O sea, escuchaste Rolando Burke. Exacto. Que te digan Rolando Burke. Hijo, aún no es tu tiempo. Por lo tanto, devuélvete. Te queda camino que recorrer y trabajo que hacer. Lo que nunca, querida Sabrina, David, lo que nunca me he olvidado es en esta cosa tan grandiosa, tan maravillosa, tan impresionante, es que cuando esa voz dice, devuélvete, este cuerpo que deja de ser carnal, que ya es un cuerpo espiritual, al escuchar devuelve el te, gira en sí mismo y de vuelta. Y te das cuenta que aparece esa cosa grande y todas esas cosas que vienen y dice, oye, ese no es el edificio donde yo estaba. Y taca, piso, pero ya eran más pisos porque ya estaba en la morgue. Te llevaron a la morgue. Ya estaba en la morgue. O sea, que fue un trayecto, o sea, un tiempo largo. Exacto. Pero, ¿qué sientes? Porque eso sería una pregunta interesante. La respuesta sería interesante. ¿Qué sientes en ese momento donde vienes de vuelta de la muerte? ¿Estás consciente? ¿Qué sensación tienes en el momento que tú dices, voy de vuelta de un plano espiritual a un plano nuevamente carnal?
David, creo que has hecho la pregunta que mucha gente no podría hacer. No podría hacer. Porque no va a tener una relación entre esos dos mundos. El carnal o el humano y el espiritual. Déjame decírtelo de esta forma. Cuando empiezo a avanzar, a pasar pisos tras pisos, buscando mi cuerpo, mi mente vuelve y trata de responder justamente tu pregunta que nadie me lo ha hecho por tantos años. Nadie me ha hecho justamente esa pregunta. ¿Qué sentiste en el momento en que ibas a entrar de nuevo en el mundo carnal? Esto, carne, sangre. ¿Fue una sensación horrible? ¿Una sensación de asco? David, asco. Pero un asco que yo creo que ninguno de ustedes, tanto los presentes como los que están escuchando, lo han sentido, lo han vivido. Asco. Asco. ¿Por qué asco? Porque ahora vas a entrar desde tu mundo espiritual, vas a entrar a un cuerpo de sangre, a una cosa corruptible, a una cosa totalmente y ligeramente destructible. O sea, podrías decir entonces que cuando en el momento que dejas el cuerpo, la parte física, y pasas al plano espiritual, o sea, tienes una sensación de bienestar, por así decirlo. Llegas a alguna forma de sentirte mejor. Sí, yo diría que un poquito más que eso, ¿no? Se termina, es como cuando tú llegas, en alguna manera hay gente que llega desde Latinoamérica a Alemania y dice, aquí no hay ruido. La gente no hay... Y de repente te dices, oye, ¿hay gente aquí o no? ¿Entiendes? En ese momento se termina todos tus problemas. No hay dolores, no hay preocupaciones, es una paz indescriptible. ¿Qué me estás diciendo? Estás diciendo que es una alegría morir. ¿Sí? Aunque no sea creíble. O sea, que podríamos decir entonces que ese miedo que uno tiene a la muerte, porque yo creo que todos sabemos que le tenemos miedo a la muerte, quizás sería porque desconocemos lo que realmente hay después de eso. Bien. Entonces ahora nos damos cuenta en la ignorancia en que vivimos. En la ignorancia en que vivimos. En la fuerte, en el grande grado de desconocimiento que tenemos de la vida espiritual. Porque solamente nos vemos a sí mismos de quiénes somos y cómo somos y nos encontramos bien. Todo el mundo sabe que en algún momento va a morir. Inclusive mucha gente cristiana sabe que va a morir, pero no tiene la certeza. ¿Cómo va a ser? Mucha gente, incluyendo gente cristiana, no todos, lógico, ¿no? No sabe, le tiene miedo. ¿A qué? A morir. Y también el punto es en qué circunstancia, ¿no? Porque Claro, Si dices que fue una alegría, por ponerle un nombre a esto, morir, cuando tenías que volver a vivir, ¿sentiste de alguna manera miedo de vivir o preocupación por vivir de nuevo? no. Lo que más grabado tengo es el asco horrible de meterme en esta cosa que le llamamos cuerpo. Pero era porque estabas viendo un cuerpo destrozado. No había un destrozo. ¿No? O sea, supone que te caíste lo que- de lo- tantos Claro, metros. pero lo único, no saliéndolo del contexto, tenemos ahí un cuerpo que lo único que tienen tapado es la cabeza porque están trabajando en la cabeza. No tienen el estómago abierto, nada de eso.
Es- Entonces, no hay nada asqueroso que ver. Ahora, metámonos en el punto de que no lo estamos viendo desde el punto de vista orgánico, material o carnal. Lo estamos viendo desde otro punto de vista, totalmente ajeno a la gran mayoría de la gente en el mundo. ¿Cuál es este punto? El punto espiritual, que en muchos casos no es compatible con el carnal. Por eso que hay cosas que el mundo espiritual vive en nosotros. La carne es el móvil, nada más. Se podemos decir que es el vehículo. Claro, es tu vehículo, ¿no? Se terminó el tiempo, se terminaron en algunos los 60 años, en otros los 70, en otros los 80, en otros los 90, en otros 100 porque viven mejor, tienen otro sistema de vida, de salud. En fin. Entonces, cuando despierto, me doy cuenta que abrí los ojos, estoy tapado con algo blanco, me doy cuenta que es una sábana, tiro la sábana. En ese preciso momento hay una enfermera abajo en la morgue, cuando se supone que estamos muertos. O sea, ningún muerto va a hacer ese cuento de sacarse la sabanita, ¿no? Claro. Estoy en la plancha, helado. Y que tiré la sabanita hacia el lado. No fue un grito, fue un alarido. Buscando el botón rojo para la alarma de la clínica. Y wow, 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 y la alarma. Llegaron todos de nuevo y vuelta a la cirugía y vuelta a todo. Y en ese momento estabas consciente de que estabas volviendo otra vez al quirófano. Sí. Y No estabas confundido. no. Esa es una buena pregunta, porque hay mucha gente que es demasiado escéptica y pensará que quizás todo esto que viviste podía ser, no sé, efecto de la anestesia, de alguna droga, De la morfina o de algo la de eso. morfina. No sé si se utiliza morfina en esos casos, desconozco eso, pero ¿qué te hace pensar que todo eso que tú viviste fue real? El único que puede decirlo soy yo y el creador. Porque eso significa que en mi ficha dice que morí por tanta cantidad de tiempo. Eso está en la ficha clínica. Después de eso, ¿cómo es posible que después de haberme operado todo el cuento, para no saltarnos este contexto, viene un episodio en el que estoy al otro día ya en la sala, ¿no? de recuperación. Y llegan de nuevo todos los médicos, enfermeras, el carro ahí para las curaciones. Entonces uno le dice, dile tú. No, dile tú. Y entre los médicos, ¿no? Dile tú. Oye, tú eres el jefe. Dile. Entonces el otro le dice, oye, dile si este no se va a morir, si este es militar. Entonces me dijeron, oye, gringuito, necesito decirte algo. ¿Sí? Dígame. Hicimos todo lo que pudimos con toda la tecnología que tenemos. Es el mejor hospital con la tecnología más avanzada en ese entonces. Ya ahí. Y todos se miraban. Las enfermeras agarrándolo al médico, ¿no? En fin. Bueno, una parte importante, maravillosa, es que ahora volviste a la vida. Pero no puedes caminar. Tus piernas no funcionan, estás inválido. Tienes solamente acceso a un brazo y las dos piernas. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué? Porque tu médula espinal
está separada y no hay ciencia que cure eso. Así que te regalamos el conjunto. Venía entrando una silla de ruedas, plateada, hermosa. Esta te la regalamos nosotros. Creo que quisieron hacerme sentir algo mejor con la noticia que me estaban dando. Quiero que piensen una cosa, que hay veces en que el cerebro es más rápido de lo que uno quisiera que hacen. Yo estoy hablando con usted y no me doy cuenta de lo que a veces las manos hacen, ¿no? Porque el cerebro hace cosas sin que nosotros nos demos cuenta. Yo le digo, ajá, pídeme algo, me dice. Dime qué hago por ti, cómo te ayudo. Pídeme algo. Lo único que se me ocurrió, lo único que me salió a mí, que cuando cierren la puerta por fuera y no dejen entrar a nadie, me avisa. Pero pídeme los gestos. Y por ahí me sacaron los cuchillos, los tenedores y todos cerraron las ventanas porque estaba en un piso elevado, así que yo le pregunto, ¿y ustedes creen que si estoy inválido me voy a tirar por una ventana hacia abajo? Bueno, las normas, ¿no? Cerraron la puerta y escuché el clic. Y ahora viene lo que hacemos nosotros, algunos. Y se me viene aquí a mi cabeza un versículo de las Escrituras, de la Biblia, ¿no? En el que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el salmista se responde y dice, mi socorro viene de parte de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Yo no busqué el versículo, se me vino a mi cabeza. A ese Dios clamé. Y le dije yo, ¿y para esto me quisiste? ¿Para esto me devolviste? ¿Para dejarme aquí abajo como un inválido? Muchas veces no tenemos conciencia de lo que decimos o de las cosas que quisiéramos tanto vivir, querer, tener. Uno no entiende el plan de Dios. Entonces, yo le dije, baja y sácame de aquí. ¿Te acuerdas cuando le dijiste, conversando con Dios? ¿Te acuerdas cuando le dijiste a mi madre, cuando te llevaste a mi padre? Y dijiste que tú ibas a ser mi padre y yo iba a ser tu hijo. ¿Te acuerdas? Y empieza una conversación sin filtros entre tú y Dios. Si tengo que hacer un trabajo aquí, ¿así quieres que lo haga? Baja. Sácame de aquí si soy tu hijo. Bueno. Me acuerdo que el otro día llegaron los médicos a preguntarme cómo estaba. Perdón mis lágrimas. Pero me obligan a vivir lo que a veces uno tiene allá tan adentro, tan escondido. Y ¿cómo estás, gringuito? Me decían, bien. Y todos decían, impresionante el hecho de que hayas estado muerto tanto tiempo y hayas vuelto a la vida. Sí, le decía yo. ¿Cree usted que hay un Dios? Sí, dicen que hay. ¿Cree usted en la fe? No. Y empieza una discusión.
al punto en que me hacían 1000 exámenes. Me acuerdo que me llevaban a hacerme electroencefalogramas que salían muy mal, ¿no? Si sale mal un electroencefalograma es medirte las ondas cerebrales. Los que acusaban de que estaba muy mal. Eso significa que si no estabas bien podías quedarte loco, parapléjico para el resto de la vida y etcétera. Por eso que en esa oportunidad él saca un lápiz, sacó mi ficha de mi cama y empieza a escribir con un lápiz rojo. Yo le digo, doctor, ey, pare, ¿qué va a escribir? Cuando yo sabía que en el colegio, si alguien sacaba un lápiz rojo era por algo malo, por una nota mala, ¿no? Y él me dice con estas palabras: tu sentencia de ser vegetal para el resto de tu vida. ¡Wow! Cuando yo escucho esto, no me queda más que pelear con él y tratar de que entienda de que sí existe un Dios, de que sí la fe que es existente y tiene un poder sobrenatural para los que creen realmente. No aceptabas tu diagnóstico. No, imposible. Si yo era hijo de Dios, ¿cómo iba a aceptar algo así? Entonces, lógico que ahí quedó a medio escribir porque se devolvió y a medida que avanzaban los días, todos los exámenes salían malos. Los doctores me trataban de que yo me concentrara y me apuntara a mi nariz cuando yo me apuntaba a cualquier otro lado, ¿no? Ah, porque no podías coordinar. Imposible. Entonces los médicos, ya aburridos, no querían hacerme terapia. Y yo cada noche, a las 00 horas que me llegaban a dar mi pastilla para dormir, se iba la enfermera, yo me sacaba mi pastilla y empezaba a llamar al Creador. Baja, hazme tú las terapias, baja. Me acuerdo que a mitad de semana era tanta mi desesperación, era tanto mi dolor, que yo sentí que este dedo se había movido. Yo estaba muerto acá, ¿no? Pero yo sentí que se movió. Y yo dije, bajó. ¿Quién bajó? Dios bajó. Y sentí en el mismo segundo, sentí una voz. No había nadie más conmigo en la sala, estaba solo. Sentí una voz que me dijo, hey, el médico dijo, ser vegetal para el resto de tu vida. 2 oportunidades. No te olvides, ser vegetal para el resto de tu vida. ¿Quién podría decirte esas cosas? ¿Quién podría tratar de robarte la fe para que esto no sucediera? Solamente el enemigo de tu alma. No hay otro. Yo decía, no. Yo lo sentí. No y no. No te resignaste nunca ni a pesar de todos estos momentos tan difíciles. Entonces, al 8º día correspondía analizar de nuevo mi situación, mi avance, ¿no? Entonces entran todos los médicos, todas las enfermeras, de nuevo todo un grupo grande. Así que se acerca, vuelve a sacar mi ficha y ahí estaba el lápiz rojo presente. Fue la primera vez que me embargó un miedo. Un miedo que yo sabía que podía cambiar el ritmo de mi vida.
Así que le pregunté, doctor, ¿qué escribe tu sentencia? Tú sabes quién eres, cómo estás, lo que pasó contigo, ya no podemos hacer nada más. O sea, necesitas saber que terminarás como un ser vegetal para el resto de tu vida y te vamos a necesitar eh, mínimo 1 año acá para estudiarte. 1 año. 1 año. Que cuando eso dicen 1 año es mucho más que eso, ¿no? No es solamente para estudiarte, también se le podría llamar un conejillo de India. Porque en esa oportunidad era nuevo que alguien tuviera separada la columna o el nervio de la columna vertebral, ¿no? No había información entre las órdenes cerebrales hasta los miembros. Entonces, entre mi miedo, yo le digo, no, ¿por qué? Porque yo tengo un Dios. Yo tengo mi fe. No, gringuito, pero es que resulta que no. Y en mí, mientras yo decía estas cosas, me embargaba un dolor en mi cabeza tan agudo que yo le decía, no quiero desmayarme. Baja ya. En alguna manera me retracto 1000 veces de pensar, de haberle dicho, si no bajas ahora, no bajes. Porque me veía un ser vegetal para el resto de mi vida. Y instintivamente, uno dice instintivamente, tiré las tapas de la cama hacia un lado y me tiré entre las 2 camas. Así que el porrazo que me pegué, imagínenselo. ¿Por qué nadie se movió? Eso pasa ahora y todo el mundo correría a ti, te colocan una inyección y quédate ahí tranquilo y listo. Nadie se movió. Entonces yo decía, ayúdame a pararme con mi brazo bueno, ayúdame a pararme, baja. Pero yo no me estaba dando cuenta de que eso estaba pasando. Y yo creía que era mi brazo, mi mano que ya me tenía parado. Y empecé a caminar entre las 2 camas, mientras le decía quién era mi Dios, en qué consistía mi fe. Y yo veía los ojos tan grandes, las enfermeras encrispadas, las manos en los médicos, viendo algo no lógico, no conocido a lo mejor, ¿no? ¿Quieres decir que te paraste? ¿Sí? ¿Te paraste sobre tus pies? Exacto. Y creyendo, yo pensaba que yo me estaba ayudando con las manos, pero se supone que el otro brazo, el brazo izquierdo, no funcionaba. Y empecé a caminar. Y a A lo los mejor, 8 días del accidente. exacto. Y siendo un ser vegetal para el resto de la vida, clínicamente. Entonces, dentro de eso, dentro de la pelea grande, los dolores inmensos en mi cabeza, y entre mis ruegos, y entre diciéndole a la gente presente, ¿quién era mi Dios? ¿En qué consistía mi fe? Yo seguía avanzando, pero se me acabaron las camas. Y alcancé a dar 1, 2, 3 pasos, sin brazos, sin camas. ¡Bum! Y me derrumbé. Ahí corrieron. Ahí sí. Ahí sí. Y ahí empiezas a entender la obra de Dios. ¿Por qué nadie se movió? Porque había que verlo hasta el final. De lo contrario, nadie podría haber dicho, esta es obra divina. ¿Y qué pasó después de ese día? Entonces, hasta el día de hoy, yo siento cosas en mi cara cuando paso por grandes situaciones muy conflictivas que puedes lograr creer que no tienen solución. Pero todo tiene solución. Alguien dice, solamente la muerte no. Es una mentira. La muerte tiene solución. Soy una obra de ello.
¿Qué es lo que yo siento en mi cara? Cuando yo me caí, el médico que después supe que era el médico tratante, el médico jefe, me tomó en sus brazos. Y lo que yo sentía en mi cara eran las lágrimas del médico, que me decía ya, llorando me decía, ¿no? Ya, bajó tu Dios. Quédate tranquilo, ya bajó. Me llevó hasta mi cama, me colocaron una inyección y al otro día me fue a visitar. Y me dijo, ¿cómo está el Lázaro de estos tiempos? Yo le dije, bien. ¿Sabes? Me dijo, se sentó. ¿Yo puedo sentarme? Me dijo, sí. Ahora me dijo, por ti, por tu causa, por tu culpa, ahora yo entiendo que fui un necio. Toda mi vida, de niño, yo la viví en una iglesia evangélica. Pero me dediqué a la ciencia y me separó de Dios. Y por ti hoy tengo mi nuevo Dios. Y aquí 7 personas han vuelto a los brazos de su Dios perdido. Por tu causa, por tu experiencia, por tu voluntad. Porque nunca te diste por vencido. Si tienes un Dios grande, sabes que es tu Dios. Oye, lo tienes todo. Hay cosas que quisiéramos tener más, pero si tienes algo tan importante como eso. Cuando salí de la clínica, el médico me dice, Ringuito, ahora saliste, pero no te olvides que, porque yo salí pudiendo en peso, me podía 270 gramos de peso, no podía cargar más. Entonces me dijo, yo entiendo estos poderes maravillosos, me dijo. Y siendo tan joven, no te vas a poder casar, me dijo. No vas a poder trabajar normal, menos tener hijos. Me han tocado trabajos muy pesados, como trabajar adentro de una mina por años. Después de eso, Sí, ¿cuántos hijos tuviste? tengo 5 hijos. Entonces yo me acuerdo que le dije al médico, cuando Dios empieza una obra, nunca te olvides que la terminará. Porque Dios no hace cosas a medias. Él cumple su promesa. Y aquí estoy. Ante ti, David. Ante ti, Sabrina. A través de tantos años, habiendo logrado tantas cosas, habiendo pasado por tantas situaciones no lindas, después vas a entendiendo que Dios te quiere para algo. Mostrar algo a alguien a través de ti. Y creo que por eso estamos aquí, para mostrar algo. ¿Sientes que de alguna manera esto sucedió para reencontrar tu misión o lo que tú ibas a hacer en tu vida? Pienso que sí. En alguna manera, siendo muy honesto, no me considero una persona mejor que otras. No, creo que a lo contrario, creo que si Dios logra hacer algo contigo es porque justamente necesitas más que otros, o eres menos que muchos otros. Y necesita a veces sacar algo de allá abajo para levantarlo, o para mostrar algo, y sobre todo para demostrar su propio poder. A veces cometemos el error de ser ingenuos y dejar de creer en un poder tan maravilloso, tan grande. ¿Cómo llegaste a la medicina natural entonces? ¿Cómo fue ese salto de haber sido militar
algo que no tiene absolutamente nada que ver. Y de investigar, de investigar a través de sobre armas, incursionar sobre armamentos explosivos, que es un poco más allá de ser militar. ¿Sí? A llegar a la medicina natural. Está muy claro en toda en toda tu historia personal que Dios ha sido el pilar fundamental de cada uno de tus pasos. Es la razón por la que estoy Pero, aquí de nuevo. por supuesto, pero ahora tratando de unir como todas estas, vamos a llamarlo así, sé que quizás no sean las palabras más idóneas, pero todas las piezas del rompecabezas de esta historia, de esta imagen, ¿cómo se une? Entre Dios, la medicina natural, lo que tú querías hacer, la voluntad que tú tenías sobre algo, pero la voluntad que Dios tenía para ti en todo esto. Hay a medida de que uno, bueno, después en el corto tiempo me encontré casado. ¿A Sí, cuánto tiempo después del accidente? 3 años. Mm. Y me encontré con hijos. ¿A cuánto tiempo de este accidente pudiste empezar a llevar una vida Normal. parecida a lo que tú llevabas antes? Parecida. Para serte muy, muy honesto, ¿no? Muy directo, sin, sin esconder nada, nunca encontré una limitación. Porque me demoré, creo que algunos meses en trabajar en un hotel, en donde tenía que caminar, imagínate, en estar preocupado de la gente, en aprender el cuento, hotelería, en fin, que me gustó mucho por la atención de la gente, porque se sentían bien conmigo, mi plaza crecía cada vez más, en fin, ¿no? Em, pero me encontré casado, me encontré viajando al sur a a una ciudad llamada Curanilahue, al sur de Chile. Es una zona minera, porque yo quise ir, había leído mucho sobre las minas y quise, leí mucho de Julio Verne y todos estos cuentos geniales, maravillosos, ¿no? Pero yo quise vivirlo. Partí. Bueno, me encontré trabajando a muchísimos metros de profundidad en mina, en un cuento tan duro, día a día, y te das cuenta de que en, en algún tiempo atrás alguien te dijo que solamente podías cargar 270 gramos de kilo. Y te das cuenta de que Dios no te deja solo. Y si te promete algo, te lo va a cumplir. Entonces, llegando a tu pregunta de cómo nace este cuento de la medicina natural, del naturismo, de todo este mundo que para mí es un mundo maravilloso, pareciera que no tiene límite, no tiene fin. Em, Me acuerdo que venía uno de mis hijos para nacer en una muy mala posición, venía de pie y venía enredado en el cordón umbilical. Imagínate el problema para la medicina tradicional, el problema que tenían. La única forma era hacer una cesárea. De esa forma, sí, ¿no? Sin cesárea, olvídate. Entonces, cuando te das cuenta de que no encuentras la satisfacción personal para ti, lo que tú necesitas en este medio, empiezas a buscar otros medios. Y
había escuchado que la medicina alternativa te permitía tener otras opciones. ¿Dónde? ¿Cómo? Investigando, preguntando, había una señora en la cordillera viviendo, muy alejada de la civilización, muy chiquitita, con mucha edad, muy arrugada. Créanme cuando yo les digo que si yo la veo por su apariencia, tenía mucha edad, pero no era compatible su salud. Porque sus movimientos, su energía, no eran de una persona de esa edad. Que ella bajó, se fue hasta mi casa y empezó a contactos a ver la posición del feto. Teníamos que tenerle una camisa, un camisón de seda para que ella pudiera deslizarse suavemente en la guatita, ¿no? Entonces, Estos temas me encantan. no, era, para mí, yo con unos grandes ojos miraba todo, ¿no? Estaba mi suegro, estaba mi suegra, y ella nos pidió una frazada, me acuerdo. Ok, hay gente que me ha dicho, Rolly, eso es de locos. Sí, hoy te dirían que eso es de loco, tendrías graves problemas, ¿no? Pero vamos a cómo llegué a este maravilloso mundo. Entonces la señora dijo, bueno, aquí ya, ahora falta que esta niña se acueste aquí y usted va a tirar hacia arriba con fuerza y esta señora va a girar hacia abajo. Y después usted, señor, le dijo a mi suegro, usted baja la frase y usted levanta y esta niña va a girar al otro lado. Y vamos moviendo el feto, haciéndolo corto. Le dijo, bueno, está listo de cabeza al otro lado, liberado del cordón umbilical, listo para nacer. Y tú dices, What? ¿what? ¿Vi? ¿Vos? En todos los idiomas. Y empiezas a abrir los ojos y decir, ¿por qué allá no está esto? ¿Por qué aquí encuentro una puerta abierta? Perfecto. Al parto. ¿Parto normal? ¡Pum! ¡Fuera! Tu primer hijo. No fue el primero. Pero, ¿gracias a qué? Gracias a un conocimiento natural. Gracias a tener una experiencia fuera de la medicina tradicional. Todo gracias a la medicina tradicional, porque realmente buscaste una opción fuera de lo común. Exacto. Sí, porque si tú vas en busca de auxilio y no la tienes, te vas a quedar con que no hay. Claro. Pero ahí hay también un punto interesante y lo escuchaba el otro día una persona diciendo, mira, al final tú consigues lo que crees. ¿Por qué? Si tú escribes en internet beneficios de el café, Claro. te van a hacer los beneficios del café. Sí. Pero si tú escribes Desventajas de tomar café. desventajas de tomar café, o qué daño me puede ocasionar el café, o qué tan tóxico es el café, también lo vas a conseguir. Entonces, sí y al final- no. Al final consigues lo que tú quieres ver. Para ti se abrió una puerta en la medicina natural y tú conseguiste allí una solución, pero hay muchas personas que están tan cerradas y piensan tanto que la medicina tradicional es la única posibilidad, que eso de alguna manera los ciega para poder ver qué hay más allá de. Sí. Mira, déjame hacerlo cortito. Pasados un par de años más tarde,
mi ex esposa llegó a tener una infección en uno de sus lagrimales. Bueno, al punto de llegar a inflamarse todo el ojo y toda la cara. Eso era como un monstruo. Horrible. ¿Qué haces tú? Corriendo al médico, por supuesto. Entonces el Rolly corre al médico, ¿no? Y cuando ¿cuál problema? Este es el problema. ¿Vas? Sí, sí, sí. ¿Y a dónde están la gente que yo necesito? No me interesan los demás. Lo que yo necesito es que las personas que saben de ojos, que saben de este cuento de infecciones, necesito que me ayuden. Y ahí escuchas estas respuestas. Uy, ahí no podemos meter las manos. ¿Cómo que no podemos? Estoy en el hospital. Sí, pero ahí, ¿quién va a meter las manos si no sé dónde está el ojo? Porque no se ve, Tan, no, tan grave así era. así de grave. Entonces, como no hay solución, ¿qué haces? ¿Te quedas ahí? No, pues no, la buscas, ¿no? Me fui a otra ciudad llamada Concepción. Y allá, bueno, donde están la gente que yo necesito. Lo malo es que escuchan las mismas respuestas. Y cuando yo me enojo, cuando siento mi impotencia, ¿y qué hago? Porque acuden a mí mis miedos. Porque tengo mi esposa que está en esas condiciones y no tengo ayuda de quienes debería de tenerlas. ¡Wow! ¿Qué haces? No, váyanse para la casa. Con desinflamatorios, porque ya cuando ya baje, ahí podemos ver el problema. ¿Y si ya bajó? Si ya bajó para que... ¿Me entiendes? Entonces mi desesperación, la viejita, A la partera. La que había atendido el llamémosle, parto. exacto, ¿no? Artiva arriba, la cordillera. Allá está, allá la encontré, en una casa que yo creo que mucha gente diría, esa no es casa, Una hechicería. esa es una choza. Una choza. Pero ella vivía feliz, porque tenía todo lo que ella necesitaba. Entonces le conté mi problema y me dijo, opérela usted. Yo no necesito ir, me dijo. Opérela usted. What? Entonces cuando yo escucho opérela usted, yo me imagino con un bisturí, con personas a mi alrededor, haciendo todo lo que uno sabe que hace una operación, ¿no? No, que me imagino que con la respuesta que obtuviste en el hospital, yo no sabría cómo sentirme en ese momento porque cualquiera de las dos respuestas que obtuviste para la situación por la que estabas atravesando era descabellada. Claro, lógico, ¿no? Totalmente descabellada. ¿Y qué hiciste? Entonces yo le digo, pero ¿cómo voy a hacer yo? Una de las respuestas, ¿no? de esta señora. Ay, la gente de la ciudad, como tan ignorante, señor, decía. Y eso a mí me llegaba hasta lo más profundo de mi ser. De tu ego. Lógico. ¿Me entiendes? Yo era una persona normal, trataba de hacer todas mis cosas, entre comillas, bla. Y me estaban diciendo que yo era un ignorante, que no hacía, por vivir en la ciudad, era ignorante. ¿Cómo lo hago? Le digo yo. ¿Pero cómo se le ocurre a usted? Y en sus gestos a mí me daban miedo sus gestos, porque sus gestos eran de tanta seguridad que todo venía en contra de mí. Su seguridad venía en contra de mí. Entonces había algo de cierto. Me decía, están las hierbas. Opérela con las hierbas. ¿Qué significa eso de opérela con las hierbas?
ni yo entendía eso, David. Yo menos, yo Sí, estoy por aquí eso, tratando de entender. ¿Me entiendes? sí. A mí me bloqueaba mi cerebro la palabra opérela. Claro, uno, como ¿Y tú en dices, qué uno consistía? Nos uno, tienes en sí, ascuas. porque uno se ¿En qué imagina operar, consistía? como él Sí. dice, un bisturí, agarra, Bisturí, ¿qué? nada, Dale, dale, ábrele. inyéctale en la Claro, cara. Pum, Sí. pum, explota aquí ella. claro. Entonces, imagínate operar. Entonces me dijo, con las hierbas, con las plantas medicinales que hay aquí. Planta, qué ridiculez, qué Me estupidez. voy con el doctor loco. ¿Qué No. hiciste? Entonces yo le dije, "Ay", y en sus gestos, ¿no? Y ella parece que se retenía de decirme todo lo que quisiera decirme, ¿no? Además de ignorante. Y ella salió de su chocita y me dice, aquí está todo lo que Dios dejó para nuestra necesidad. Pero los ignorantes corren donde no deberían. Mm. ¿Sabes cuándo me dolía eso? Claro. Venía de allá. Venía de ahí. Entonces me dijo, y yo le preguntaba, ayúdeme, ayúdeme. Esta, buscando ahí en su patio, ahí, esta se llama 7 venas. Hágalo con esta. Y me dijo exactamente cómo hacerla, cómo colocarla. Cuidado con el ojo, más arriba, calcule más o menos que está arriba del ojo, porque va a ser una incisión, me dijo. Verga. Cuando uno habla, cuando uno escucha de incisión, habla de un tajo, Claro, de una herida hecha por un cuchillo, por un bisturí, algo así, ¿no? claro, total. Ok. Para mí, yo me iba con mi mata ahí, con mis hojas de 7 venas, con todo, tratando de no perder nada de lo que ella me había dicho, ni cómo hacerlo. Me llegué a mi casa y le dije, ¿sabe? Esto me dijo la señora que hiciera contigo, así que lo voy a hacer y tantas veces como sea posible y bla, bla, bla. Y lo empecé a hacer. Créanme que al segundo día o al tercer día, para no mentirte, porque no estoy tan seguro si fue el segundo día o el tercer día, cuando entra al baño en la mañana, yo lo único que siento es un grito, y un grito no lindo. Entonces yo entro al baño así como que asustado. ¿Qué te pasó? Lo primero que veo es el espejo, con colores entre amarillos, verde, medio morado, rojo. Era la pus que, Verga. lavándose la cara, reventó al frente del espejo. Pus. Cuando yo... Lo primero, ¿no? ¿Qué te hiciste? Nada, me estaba lavando. Cuando yo voy a ver, había un tajo entre 2 centímetros. Había una abertura más o menos entre 2 centímetros diagonal así. Yo quedé en shock, porque a pesar de haber sido joven, tampoco eres tan tonto para darte cuenta de que hay algún poder divino dejado en la tierra para hacer cosas poderosas. Y yo estaba presenciando con mis ojos y los demás de mi familia que esa hierba estaba separando molecularmente el tejido para dar libertad a que saliera la pus. Y ella me dijo, y después de eso sígale colocando hasta que ya cuando no salga nada más, deje de colocarle eso y se va a cerrar, ni cicatriz va a quedar. ¿Así lo hice? Así fue. Eso es lo que me lleva a descubrir que hay otro mundo más grande y maravilloso
y poderoso del que yo no conocía. O sea, que podríamos decir que ahondaste en esta parte del naturismo porque realmente te viste en la necesidad y te diste cuenta de que había un mundo paralelo completamente. Sí, hablamos de un mundo paralelo, pero agreguémosle algo más que me dejaría tranquilo. Poderoso. Porque a través de los años me he dado cuenta del poder que tienen. Yo probándolo conmigo mismo, probándolo con otras personas, regalando tratamientos para probar. Era impresionante de ver los cambios en la gente. Entonces, empecé a investigar, empecé a estudiar. No me sacó nadie más de este mundo. Y aquí estoy. ¿Cuánto tiempo tienes con el naturismo ya? Alrededor de más de 35 años. Coño, se dice fácil, pero Sí, fácil no es. Ahora aquí hay un punto bastante interesante porque a veces se piensa que se busca la salud solamente cuando se está en enfermedad, cierto. porque también hay un concepto erróneo de salud y ese tema daría para 3 podcasts, ¿no? Pero aquí nos gustaría como enfatizar en la importancia de la medicina natural. Primero en diferenciar esto. O sea, parece lógico cuál es la diferencia entre la medicina naturista y la medicina convencional. Pero en palabras cortitas, La medicina alternativa que vendría siendo la medicina natural es la que proporciona una práctica médica más sistemática. Yo diría con más eficacia, pero a la vez algo que me encanta, con mucho más ética. Ujú. Y si hablamos de una diferencia, la pregunta es para nuestros auditores, ¿encontramos esa misma ética en la medicina tradicional? Yo respondo como Rolly, no. ¿Qué tan eficaz es la medicina tradicional con relación a la medicina naturista, ¿no? La medicina natural te permite vivir sano y tener una más larga vida, lo que no vas a encontrar nunca en la medicina tradicional. O sea, que no es solamente utilizar la medicina natural como una cura, sino digamos que como una especie de mantenimiento a largo plazo. preventivo. Sí, y a largo plazo, ¿no? Porque es lo que dice Sabrina, muchas veces buscamos indiferentemente, pongamos cualquier tipo de medicina, no, la buscamos cuando la necesitamos, cuando estamos enfermos. Exacto. Pero realmente no nos damos cuenta de que existe eso que podríamos llamar mantenimiento preventivo. Entonces, ahora bien hemos visto, y hemos caído ahí también, donde nosotros también como emprendedores hemos utilizado nuestras energías al punto donde llegamos Límite. al límite y un poco más allá. Si yo te preguntara, ¿qué papel podría jugar la medicina naturista en la salud de una persona emprendedora, de una persona que se dedica a los negocios? ¿Dónde verías la importancia de esta medicina ahí? Wow, esa es una buena pregunta. A ver, me interesa también porque a ver si empiezo a aplicar ese mantenimiento preventivo porque... Claro, ahí tenemos dos puntos importantes, importante, porque me estás haciendo una pregunta que va en dirección a los emprendedores. Me pregunto, ¿qué buscan los emprendedores para llegar a ser un emprendedor? Resolver más y mayores problemas en menos tiempo.
¿Cómo lo consigo? Ay, bueno, se tiene la creencia que mientras más duro trabajes, mientras más tiempo le Ahí están los grandes dediques, errores. Porque para llegar desde un punto A un punto B, tú necesitas saber cuánto recorrido hay, qué dirección es qué es en realidad lo que tú quieres. ¿Ah? ¿cierto? Para no alargarlo, o sea, necesitas el conocimiento para llegar a tu meta. Yo como corredor, como buzo nacional e internacional, yo sé muy bien lo que yo necesito para meterme a mis profundidades. Yo he buceado hasta los 55, 55, 57 metros de profundidad. Maravillosamente, sin problema. Otros no. En mi caso, aprendí a regular por conocimiento qué debía hacer exactamente para que mi tanque me durara más tiempo. Eso es sumamente importante para que mi tanque me dure más tiempo. O Mira sea, que eso lo podríamos llevar hasta la vida real, no No necesariamente. solamente podríamos, deberíamos. ¿Cuáles son nuestros errores, querido David? En que no lo hacemos. Sí, ¿Por qué no lo hacemos? quizá porque no sabemos, no estamos al tanto de eso. Bien, muy bien. ¿Quién nos enseña a eso? Nadie. Ajá. O la vida a punta de coñazo. Aquí tenemos un podcast que nos permite tener una relación. Tú me preguntas cuál es la diferencia. Necesitamos conocimiento. ¿Dónde aplica la medicina natural a un emprendedor? En que la medicina natural al emprendedor y a un no emprendedor, en este caso al emprendedor, le va a permitir más fuerza. Tener en su cabeza, en su conocimiento, la fuerza, la capacidad cerebral, la velocidad de pensar. ¿Por qué? Porque tiene una cabeza más libre. Tiene un cuerpo más sano. Eso significa que va a poder hacer mucho más cosas de los que otros no pueden lograrlo. ¿Por qué? Porque es imposible. Te podría decir 1000 otras formas de las que yo he podido lograr la misma situación usando justamente la medicina alternativa. Y te pregunto esto porque más de uno dirá, ay, ¿qué tiene que ver una vaina con la otra? ¿Qué tiene que ver la medicina alternativa, la medicina natural con el emprendimiento y con los negocios? Entonces, yo creo que es importante también tener esa claridad para ver que, oye, que si hay opciones, que sí tiene mucho que ver. Mucho, más de lo que nosotros como personas naturales creemos. Entonces, para cerrar este punto, el emprendedor necesita adquirir un estilo de vida natural. Eso me gusta. Cuando tú adquieres el estilo de vida natural, la vida te cambia. David, créeme que la vida te cambia. ¿cómo puede la medicina naturista mejorar el rendimiento y la productividad de los emprendedores? Yo me acuerdo que trabajando mucho, siempre he sido muy bruto a lo mejor para trabajar, ¿no? Entonces en un momento me encontré muy cansado, con pocas fuerzas, con mis piernas, me dolían, el cansancio de mis piernas, en fin. Entonces fui ante un médico porque tenía varices. Tú tenías varias. Sí, y más encima él me decía, y más encima tú tienes los más complicados que son los varices internos. Entonces, lo que hay que hacer, me decía acá, es cortar esta vena, es cortar esta otra vena, mira, cortamos aquí, cortamos allá y pasamos la sangre por aquí, por acá. Oye, 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 para, le digo yo. Eso lo hago yo como eléctrico también. Tenía mucho que ver. Sí. Claro, pero, oye, oye, no con mi pierna, no con mis venas. Y aquí está el gesto que no lo puedo olvidar. Es lo que hay. No tienes otra opción. ¿Te quedas con eso? Mucha gente se queda con eso. ¿Por qué? Porque el doctor, la eminencia, ¿no?
Entonces yo peleando, porque hubo una discusión ahí, yo te voy a demostrar, le dije yo, que sí hay otra opción y mejor que la tuya. Así que fui a mi casa y me hice un tratamiento tibetano, que en el Tíbet hay un remedio tibetano que es a base de ajo y que se macera en la superficie, o sea, bajo tierra. Y acá en la edad moderna lo maceramos en el refrigerador. 400 de ajo, 400 gramos de ajo machacado o molido en un cuarto de agua ardiente macerado 2 semanas. Es el resultado de eso, muy bien colado, obviamente. Empecé a tomarlo por gotas. 4 veces al día como reloj. A los 2 meses y fracción yo me sentía todo un poderoso. Se terminaron mis cansancios, se terminó mi agotamiento, se terminaron mis problemas, se terminaron 1000 cosas. Inclusive tuve problemas con el dueño de la empresa porque los trabajadores alegaban de que no podían ir al ritmo de Rolly. Se para. Eso hace la medicina natural. Entonces ahí me surge una pregunta, porque si bien es cierto, caigo yo también por ignorante, ¿ok? Y me gustaría ver si existen, y de hecho tengo muchos paradigmas con respecto a esta medicina alternativa, ¿no? Pero yo me imagino que tanto yo como los demás debemos estar bajo una cantidad de mitos que son referentes a la medicina alternativa. Si yo te diría que me nombraras uno, dos, tres de los mitos más grandes de la medicina alternativa, ¿cuáles podrías decirme que son? Así como para que la gente diga, ok, yo tengo que creer en la medicina alternativa. Hagámoslo más fácil, más concreto, más rápido, uno solo. La medicina natural no sirve. Todo el mundo dice eso. Sí. Hablemos de todo el mundo, entre comillas, ¿no? La Ujú. medicina natural no sirve. Mucha gente me dice, Rolly, pero no sirve. Y yo le pregunto, ¿la has probado? No. ¿Qué tendría que yo decirle a esa persona? Nada. Mejor me quedo callado porque no le va a gustar lo que yo le voy a decir. ¿Me entiendes? Me encanta. Claro. Entonces, pero la medicina natural, ¿por qué no funciona? En muchos casos no funciona, David. Sabrina, ¿por qué? Porque tú vas y le compras hierbas medicinales a una persona y le preguntas, ¿y cómo tomo esta hierba de San Juan para poder dormir mejor? "Ah, sí, tómese una taza en la mañana y tómese una taza en la tarde". La persona que tú le compraste esa medicina no tiene idea de cómo funciona. Solo la vende. ¿Es un vendedor? ¿Tiene conocimiento? No. Por eso que la gente me dice, Rolly, no funciona porque yo hice esto, yo... Más o menos, ¿cuánto dura una medicina natural en el cuerpo? ¿2 horas? ¿3 horas? Y vienes a tomarte otra medicina de la misma. ¿Cuánto? ¿8 horas después? ¿10 horas después? ¿En la noche después? Pero no es un antibiótico. Si yo he botado una cantidad de piedras renales solamente a base de hierbas medicinales, tomándomela un trago cada 1 o 2 horas. Cada 1 o 2 horas. Lógico. Y tenía piedras tan grandes que yo llegaba a orinar solamente sangre. Eso significa que necesitaba cirugía sí o sí. ¿Fui al médico? No, porque ya era ridículo ir. O sea, ridículo. Tienes un poder tan grande. Voy a un deliriólogo y me dice, vamos, esto aquí, esto allá. Ok, vamos tomando. Y van apareciendo las piedras. Eso es medicina. Entonces, un mito, no sirven, porque es un mito, o la gente no lo prueba, no sabe tampoco cómo funciona. Y con relación a la medicina tradicional, es incompatible.
no puede competir con un poder tan maravilloso como la medicina natural, pero no se usa como debiera de usarse, que es la diferencia. Si es un poder tan maravilloso, ¿por qué está tan desprestigiado? Así como se desprestigia al bien para que gane el mal. Así como los negocios y sabiendo que una pastilla te hace tan mal renalmente, otra te hace tan mal para tu sistema pulmonar o cardíaco, ¿por qué te la siguen dando? ¿Por qué hay tanta gente que sabiendo que ese medicamento está mal prescrito? Yo leo muchas recetas de la gente que me escribe y yo digo, pero ¿cómo? Y les mando lo que dice este remedio, para qué es este remedio, por qué te lo dan a ti. Si tú eres enfermo del corazón, ¿por qué tienes este remedio? Eso es lo que la gente no ve. Le falta conocimiento. ¿Quién les da el conocimiento? Nadie. Porque te esconden el conocimiento para que vivas en la ignorancia y creas que la medicina natural no sirve. Claro, la gente solo repite lo que dicen los demás. No piensa por sí sola. Es que ahí hay un grave error, que es que muchas veces no nos cuestionamos todo, sino que si alguien con una autoridad en cualquier mercado, en este caso en el campo de la medicina, te dice, esto es así, tú lo asumes. Te lo está Sí, diciendo el que sabe, sí, al final. Entonces no cuestionas nada. No. Tú. Pero el médico también aprendió de un sistema que estaba ya previamente diseñado. que tampoco cuestionaba nada. Que te enseñan también la medicina es así, como que tú, es como en el mundo militar un poco, ¿no? Tu superior te lo enseñó así, ¿quién eres tú para cuestionar a tu Exacto. superior? Exactamente. Entonces vaya que hay que despertar ya. ¿Sabes qué? Aprovecho aquí para preguntarte, ahorita está súper de moda entre todos los emprendedores el método Wim Hof. Coño, sí, sí. Ahorita O hay sea, mucha gente donde grabándose, quieras. que se graban, mira Sí, que me sí. metí en hielo. ¿Sabes qué? Bueno, no te voy a decir qué pienso de eso. Mejor dime tú qué piensas y después yo te digo qué pensamos nosotros, pero ¿qué piensas tú acerca del método Wim Hof? El método Wim Hof es un método nuevo. Es un método que debiera haberse dado a la luz mucho antes. O sea que de por sí lo avalas totalmente. Sí. Sí, ¿por qué? Ya te digo que me encanta. Sí, ¿por qué? Porque en otras conversaciones que hemos tenido, una pregunta que me hicieron ustedes es cómo nosotros podríamos vencer el estrés, la presión cotidiana de nuestro trabajo, de la gente, del sistema en sí. ¿Cómo venzo esto? Vamos a aclarar algo que no hemos aclarado para las personas que no saben qué es el método Wim Hof. El método Wim Hof es un método que habla de los beneficios de hacer baños de hielo. O sea, de bañarte y meterte En agua en helada. agua helada con hielo, y de los beneficios que tiene para el sistema inmunológico, para la salud y para la vida. Y está muy de moda. Una parte de eso sí es el agua helada, una parte. Pero también va en el complemento de la respiración. Sí. Eso significa que yo como buzo, cuando supe de esto, empecé a leer, empecé a verlo, a investigar. Yo me pregunté, ¿por qué no estuvo en mis tiempos? Tuve que aprenderlo solo, a saber cómo controlar mi estrés para bucear. Toda la gente, la mayor cantidad de gente que aprende a bucear y que bucea, y inclusive gente que conozco que son buzos, aún se estresan buceando. Tengo entendido que es una de las actividades más riesgosas de todas. Para mí,
pero también una de las más maravillosas. ¡Guau! Porque yo salgo como nuevo, David, con nuevas fuerzas, con nuevas energías, cero problema en mi cabeza, cero estrés, con ganas de comerme de nuevo el mundo, de nuevo. Entonces el método lleva al punto de dejarte en condiciones de aprender a relajarte, a controlar tu respiración. Es cuando nosotros decimos, hay muchas cosas que se parecen, hay cosas similares al buceo. Hay un sistema que nosotros le llamamos hiperventilación, cuando nosotros decimos, ¿Qué pasa cuando te da frío? Cuando estás así en casi a punto de hipotermia. cuando metes oxígeno y sacas, metes, pero más metes que sacas, estás en condiciones de decir y aguantar 1, 2 o 3 veces la cantidad y el tiempo en no respirar. ¿Hace Es como daño eso? engañar el cerebro a base de oxígeno, ¿Te hace daño ese método? ¿no? ¿no? Entonces el sistema te permite controlar esto, controlar tu diafragma, tu respiración. Eso significa que benéficamente estás beneficiando tus pulmones, tus bronquios. Me gustaría dárselo a los cantantes, ¿entiendes? Claro. Y a otras personas que si lo vieran entero, cómo funciona paulatinamente, hay una cantidad impresionante de gente que dice, desde que yo empecé, wow, me cambió la vida. Lógico. Claro. Bueno, yo estoy muy en pro de todo esto, pero te tengo que confesar que no lo he hecho jamás, porque es que yo tengo como miedo al frío. A mí me da, Ay, friolenta yo donde soy lo pongas. muy friolenta, me da frío en muchas cosas, sé que es súper beneficioso y de hecho no te puedo decir que lo sé desde hace muchísimo tiempo. Sin ir muy lejos, cuando llegamos a Alemania, recuerdo que fuimos a comprar algo y había una señora que tenía en el jardín de su casa, que daba para afuera, a su bebé de 1 mes de nacido, En afuera, frío, pero en en la frío. nieve, bien abrigado, pero afuera, Mm. respirando. Con mucho frío. Y entonces yo estaba con una amiga y ella le preguntó, ¿por qué tienes al bebé allí? Porque yo le dije, pregúntale, que ¿por qué tiene el bebé si está tan chiquito ahí? Que cuánto tiempo tenía el bebé, entramos en conversación. Y resulta que ella le dijo, es que es necesario, tenemos que poner a los bebés en el frío desde que nacen para reforzar su sistema inmunológico. Y yo, ¿qué es eso? Si yo, a mí me enseñaron que los niños hay que abrigarlos porque coge sereno, coge sereno. Por eso que son tan débiles, tan frágiles. Y si hablamos de una fragilidad, hablamos también de una corta vida. Pero la pregunta, ¿es necesario? Sí. ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar? Por ejemplo, yo que nunca lo he hecho. Lo máximo que he hecho en mi vida es salir a la calle en un día normal en Alemania. No, bueno, ya Abrigada con 5 chaquetas. tendrías que meterte en el hielo con un traje de neopreno, por mínimo. No, creo que sería un error empezar a meter a la gente en el agua helada. Te podría sufrir hasta un shock. Creo que sí, podría ser, porque todas las personas no son iguales. Entonces hay que tener siempre cuidado con qué le decimos a la gente, ¿no? Cuando todos los cuerpos son diferentes. Pero tu pregunta es importante, ¿cómo empezaríamos? Empieza con tu respiración, con el poder de la respiración. ¿Por qué? Porque vas a aprender a bajar tu ritmo cardíaco. Si logras bajar tu ritmo cardíaco, ¡wow! Ese es un cuento maravilloso. Eso significa que no necesitas respirar tan rápidamente, no necesitas que tu corazón bombee tan rápido. Empieza a haber un cuento de libertad, de sensación más libre. Tienes un poder más... ahí te mandaría yo a empezar, con la respiración. Obviamente acostado y contando tantas veces hacia arriba, tantas veces hacia abajo, y después de la 10, 10. Y ahí ya tienes que retener 30 segundos. 30 segundos no es nada, pero hay gente que no puede. Entonces empieza con eso. Después ya no son 30 segundos, son 40 segundos,
son 50, es un minuto. Después te das cuenta que con el tiempo puedes hacerlo 2 minutos. Eso es un poder que muchos no tienen, ni siquiera saben que existe. Por eso que vivimos como vivimos. No sé si cuánto aguanto, no he hecho la prueba. Ah, yo sí he hecho la prueba. No Aguanto. Pero para necesitas mí es aguantar desesperante, nada, desesperante de para nada, de mí. nada. Lo que necesitas sí es hacerlo. Además que esa técnica también ayudaría entonces a controlar el estrés, a evitar un burnout, por ejemplo. Eso también está súper de moda. O sea, tú escuchas ahorita y escuchas a mucha gente del medio del entorno diciendo, no, es que me dio burnout, Ujú. que tuve un colapso, que ya no puedo más con el estrés, que me Sí, mandaron a parar, y cosas insólitas como, no sé, me dio un colapso y no recuerdo nada. Cosas así, o sea, porque nos metemos en el día a ¿Quién, día del quién emprendimiento. enseña a parar el estrés? nadie. A mí me enseñaron a parar el estrés cuando yo empecé a estudiar medicina alternativa. El iridólogo que me tenía a cargo, que me veía, él me enseñó haciéndolo corto. Me dijo, Rolly, ¿a qué horas entras a trabajar? En ese tiempo teníamos una empresa electrónica con mi hermano. Entrábamos a las 9 de la mañana. ¿A qué hora llegas? Me dijo, a tu trabajo. Cerca de las 9 de la mañana. Entonces él hace este gesto. ¿Cuántos años tienes tú? Me dijo. O sea, toda tu vida perdida. Entonces me dijo, mira lo simple que es darse cuenta. Y la grande cantidad, o sea, en el mundo lleno de ignorancias en el que vivimos. Levántate 1 hora antes y vente 1 hora antes a trabajar. Y dime para la siguiente clase qué ves y qué sientes. Cuando me subí en el bus, yo sabía que ahora daba lo mismo que el bus se quedara en pana, que hiciera cualquier cosa. Yo iba con mucho tiempo, Claro. pero vi lo que nunca había visto y escuché lo que nunca había escuchado, David. Que la gente que le gritaba al conductor que se apurara, el timbre, cómo arrugaban ese bus tirándole el timbre, que apúrate que voy atrasado al trabajo. Para mí fue impresionante, porque yo nunca lo había visto. Nunca había escuchado todo eso. ¿Por qué? Porque yo lo vivía con ellos. Claro. Eras parte de eso. Era parte de eso. Desde ese día, fue el último día que yo llegué a la misma hora. Hasta el día de hoy, yo llego mínimo media hora a mi trabajo. Cuando los demás llegan, yo tengo la cafetera lista. Sin estrés. Aprende a controlar tu estrés, pero con conocimiento. Controlando también el tiempo y tu Mm. productividad. De ahí depende de que seas o no productivo. ¿Cómo empiezas tu día? Empiezas con el estrés. ¿Cómo vas a terminar? Un estrés. Estresado. Estresado O peor. y con menos productividad, más cansado. Ay, qué sistema tan tonto, ¿no? Tan idiota. Total, total. Al final es necesario como, yo creo que para cerrar, lo más importante es hacer ese mantenimiento preventivo, ¿no? Y mantenerte, digamos que a tono, ¿no? Mantener tu salud al día, porque nosotros hemos caído ahí donde estás más pendiente de ser productivo, pero te olvidas del tiempo, te olvidas de la salud, te olvidas de ti como persona. Entonces al final, es una frase que dice Sabrina, si tú no estás bien, tu trabajo, tus hijos, lo que te rodea no puede estar bien. No, porque pasa a ser lógico, ¿no? Es un círculo vicioso donde caes. Sí, Entonces, al final, lo más importante es entender la importancia de tener la salud física y mental. ¿Qué haces tú sin salud? Nada. buscar estar bien. creo yo. Claro, eso significa que si yo quiero ser un emprendedor, ¿puedo lograr lo que yo quiero como emprendedor lograr faltándome algo tan importante en mi motor cerebral, en mi motor físico, psicológico, en mi motor social, espiritual?
necesitas engranarte en lo perdido. Claro. ¿Qué has perdido? Eh, este, esta, este engrane en la necesidad de tener realmente qué significa salud. Hay gente que dice, no, es que no me duela esto, pero no tienes salud mental. ¿Me entiendes? No, y me ha pasado que no duermo y al día siguiente no puedo concentrarme, no logro coordinar. No es perdonable a una persona que no duerma bien. La única forma de ser saludable es durmiendo. La única forma, querido David, la única forma que tiene tu cuerpo para repararse es en la noche. No tienes ninguna otra opción, porque no existe otra forma de reparación, solamente en la noche. Y la noche no es solamente la noche, la hora, no, es el que duermas bien ese tiempo. Ahí recién tu cuerpo puede ser reparado. Hay gente que duerme, pero no descansa. Nerviosamente está trabajando. ¿Hay reparación? Ay, no. Mm. Entonces necesitamos conocimiento, necesitamos ligarnos, necesitamos entrar en este nuevo y maravilloso, no es nuevo, un sistema natural que nos permita ser mejores. ¿Mejores en qué? En todo. Porque si yo quiero ser un emprendedor debería ser un líder. Pero si el emprendedor no sabe ser un líder, ¿cómo puede ser un emprendedor? ¿Cómo puede pretender lograr avances, logros, metas, si carece de las bases fundamentales del conocimiento para eso? Metámonos en que la salud no es lo más necesario que nosotros tenemos. La necesitamos. Nosotros necesitamos a la medicina natural. La medicina natural no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos adaptar, tener un nuevo estilo de vida. Un estilo de vida natural. Ha sido un placer tenerte hoy aquí. ¿Te necesitas más tiempo? Sí. Porque uno se mete tanto en la conversación y podemos sacar tantos temas. Y que de un tema exacto, y de un tema saltas a otro y a otro y a otro y se puede Todo uno más profundizar. interesante que el otro. Sí. Para eso, yo les agradezco a ustedes y le agradezco a la audiencia que pueda entender que hay algo más grandioso que ellos pueden tener, que es lo que le podemos dar de a poquito, ¿no? Gota a gota, podcast tras podcast, conocimiento, armas para lograr lo que ellos quisieran lograr, pero muchos no lo van a lograr porque le falta lo más primordial. Su salud, la incorporación completa. ¿En qué consiste la salud? La mejor salud está en el sistema natural. Por eso que tanta gente tenemos impresionantes estados de mortandad en el mundo de gente joven. Es nuevo. Entonces yo los llamo a que vivan nuestras experiencias. Gracias David, gracias Sabrina por esta invitación. A ti. Qué rico conversar con ustedes. Temas tan importantes que a mí me ayudan, y eso que estoy participando con ustedes me emociona, y queremos compartir eso con la audiencia, ser apoyo para ellos, decirles a ellos que nosotros entendemos perfectamente por dónde ellos están pasando. Muchos están iniciando, muchos llevan la mitad de la carrera y no saben mucho. Queremos apoyarlos, queremos darle cariño, apoyo, conocimiento, valores, armas para lograr cosas que a lo mejor no podrían lograr. Tal cual, tal cual. No lo pudiste haber dicho mejor. Así que bueno, cerramos por hoy esta edición. Esperamos que se suscriban al canal, que le den like a este video. Y que comenten qué les parece pareció? todo lo que Rolly ha comentado aquí hoy. Sí, hay muchas cosas que dependemos de la necesidad de ustedes como oyentes, como suscriptores, auditores. Hay preguntas que
que es muy probable que tengamos la respuesta, la ayuda idónea. ¿Entiendes? ¿Qué hago en este caso? Nuestras experiencias, las mías, están a vuestra disposición con cariño, porque siento la necesidad de ayudar a otros, porque a mí no me ayudaron. De todas maneras que vamos a dejar tus redes sociales y tus contactos, por supuesto, para Muchas que... gracias. No, a ti. Así que aquí dejamos todo. Gracias una vez más. Ha sido, como siempre, un placer. De igualmente para mí. Muchas gracias y será hasta la próxima. Hasta la Hasta la próxima. próxima. Chao, chao.